Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. La educación física moderna. Pierre Seurin fue campeón universitario de Francia en lanzamiento de jabalina y salto con pértiga en 1937. A nivel profesional fue profesor de educación física, 1937 a 1945, y director del Centro Regional de Educación Física y Deporte de Burdeos-Crepes, 1945 a 1965. Inspector principal de educación en Aix-en-Provence y luego en Toulouse, 1967 a 1975. En 1941 se incorporó a la Liga Francesa de Educación Física, LFEP. En 1954 la LFEP se convirtió en Federación Francesa de Gimnasia Educativa, FFGE, nombrándose a Seurin vicepresidente. En 1971 es nombrado presidente de la Federación Internacional de Educación Física, FIEP, desde donde publicó y difundió en diferentes conferencias su opinión sobre el estado de la educación física frente al auge del deporte. Los métodos pretenden reinar solos, con lo que se transforman en dogmas, lo que provoca una guerra de métodos. Se realizaron intentos de unificación, pero fracasaron, lo que provocó una explosión de la educación física en múltiples ramas, creando conflictos institucionales en el deporte entre competición/recreación/educación, estableciéndose nuevas prácticas deportivas cada año. En ese sentido de crear una educación física metódica, se crearon tres corrientes diferentes y enfrentadas del concepto de educación física: corriente deportiva, corriente psicomotriz y corriente expresiva. A corriente deportiva, el valor educativo del deporte es un elemento de la cultura que se opone al escaso interés del juego, lo cual denota claramente el privilegio del punto de vista del adulto. Para que una actividad sea plenamente educativa, es necesario que los alumnos se hagan cargo de ella lo más completamente posible y el deporte actual se centra más en la competición que en la recreación y la educación. B. Corriente psicomotriz. En 1846 el médico Edouard Seguin, 1812 a 1880, publicó su obra sobre el tratamiento moral, higiénico y educativo de los idiotas y otros niños retrasados, en la que estableció las bases para la reeducación mediante técnicas corporales. Los primeros en utilizar el término psicomotricidad como conjunto de conceptos y prácticas fueron el médico patólogo francés Edouard Brissaud, 1852 a 1909, y el neurólogo francés Henri Meige, 1866 a 1940, en el Congreso Mundial de Medicina de Madrid en 1903, sobre la disciplina de la psicomotricidad. En 1907 Ernest Dupré, 1862 a 1921, psiquiatra, neurólogo y psicólogo, relacionó la debilidad motora con el desarrollo intelectual, y en 1910 fue Tissier quien recuperó el concepto. Esa corriente psicomotriz se dividió en tres ramas diferentes: 1. La educación corporal de Pic y Bayer; 2. La educación vivenciada de Lapierre y Aucouturier; 3. La educación física funcional pisocinética de Le Bouch. 1. La educación corporal. Pic y Bayer, en su obra Educación psicomotriz y retraso mental, 1969, definen la educación psicomotriz como una acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. Distingue tres tipos de conductas en la motricidad. A. Conductas motrices de base, son más o menos instintivas e incluyen el equilibrio, la coordinación dinámica general y la coordinación óculo-manual. B. Conductas neuromotrices unidas a la maduración del sistema nervioso sin cinesias, paratonías, lateralidad. Y C. Conducta perceptivo-motrices ligadas a la consciencia y a la memoria, que incluyen la estructuración espaciotemporal. Fueron Louis Pic y Pierre Bayer quienes desarrollaron un método propio que, teniendo en cuenta la evolución y maduración del niño, supeditaba estos cambios al desarrollo del niño. Marcel Louis Pic, 1899 a 1977, fue un profesor de educación física y en 1960 director del Centro de Reeducación Física de Besançon, France, y Pierre Bayer fue profesor de educación física entre 1960 y 1965, y director del Centro de Educación Física de Sena, Francia. En 1984 participó en investigaciones en el Laboratorio de Psicología de la Educación de la Universidad de Haute-Bretagne, Francia, y entre 1988 y 1999 se doctoró en Letras y Psicología y fue director de investigaciones en el Instituto de Piaget de Lisboa. 2. La educación vivenciada. Lapierre y Aucouturier. Para ellos, la psicomotricidad no debe aparecer como una disciplina aparte, sino como un estado del espíritu que orienta las distintas actividades. 1977. Cuando se habla de educación vivenciada, se utilizan dos aspectos diferenciadores de cualquiera otra concepción.
En primer lugar, la proclamación de una concepción global y unitaria del ser humano, y en segundo lugar, el empleo como recurso didáctico de las vivencias o experiencias que repercuten en todas las dimensiones de la personalidad del individuo. André Lapierre fue profesor de educación física por la École Normale Supérieure d'Éducation Physique de París. Se especializó en la reeducación física y en 1968, junto a Bernard Couturier, fundó la Sociedad Francesa de Educación y Reeducación Psicomotriz, que se convirtió en un referente internacional. En 1980 se separó de Lapierre para desarrollar su propio método de intervención psicomotriz, al que denominó práctica psicomotriz au Couturier, un método menos intervencionista que evolucionó hacia el armado de una psicomotricidad relacional de carácter psicoanalítico, enfocado en trabajar a través del cuerpo, las represiones, los fantasmas y los conflictos emocionales inconscientes estancados en la primera infancia. Bernard Couturier es un pedagogo francés, creador de la práctica psicomotriz. Fue profesor y director del Centro de Educación Física Especializada de Tours, Francia, y en 1986 fundó la Asociación Europea de Escuelas de Práctica Psicomotriz. Es considerado el padre de la psicomotricidad moderna. En la década de 1970, con André Lapierre definió 3 líneas educativas de la psicomotricidad: los contrastes, estructuras y ritmos, y los matices. 3. La educación física funcional. Le Bouch dividió las actividades físicas en 3 categorías. A. La educación física funcional psicocinética, un desarrollo sistemático de todos los factores del comportamiento motor, incluyendo ante todo los factores cerebrales. B. Las actividades físicas lúdicas, actividades de descanso a base de tensión, perfeccionamiento y actividades de compensación. Y C. Las actividades físicas higiénicas y terapéuticas, añadida en 1964 con finalidades médicas. Jean Le Bolch fue un atleta reputado y jugador de baloncesto. En 1945 accedió a la École Normale Supérieure d'Éducation Physique de París, compartiendo aula con otros 2 renovadores de la educación física como Pierre Bayer y André Lapierre. En 1947 se incorporó como profesor del Centro Regional de Educación Física y Deporte de Dinard, Bretaña. Realizó los estudios de medicina y psicología, 1954 a 1960 en la Universidad de Rennes. En 1969 fue llamado al equipo de investigación pedagógica de la Cámara de Comercio e Industria de París, CECIP, una de las escuelas más prestigiosas del mundo en formación comercial y empresarial. El método psicocinético lo estableció Le Bouch en su obra La educación por el movimiento, 1961. Es un método de pedagogía activa, que trata no solamente de adquirir habilidades y destrezas motrices, sino también aptitudes, poniendo en acción los diferentes factores de la personalidad. Da gran importancia a la experiencia vivida. La experiencia motriz no puede ser sustituida por la experiencia o los tecnicismos del profesor. Considera que un gesto modifica al mismo tiempo al medio y a quien lo ejecuta. C. Corriente expresiva. La corriente expresiva se estructuró en 4 ramas diferenciadas. A. La escénica, que el acento recae sobre la función comunicativa, siendo más tecnificada y acrobática. B. La pedagógica, que se orienta a la concienciación y máxima disponibilidad corporal del niño, relacionándose con la psicomotricidad. C. La psicoanalítica, que trata de profundizar y expresar lo que pasa en el fondo de uno mismo. Esta rama se ha unido a la gran variedad de psicoterapias actuales. Y D. La metafísica, con una mayor libertad y capacidad de investigación personal, como experiencia que pretende llegar más allá de lo físico para volver a los supuestos de origen. Algunas de estas 2 últimas tendencias se han visto rodeadas de un clima sectario filosófico y de prácticas orientales, en las que el cuerpo es el medio fundamental en tránsitos rituales. Pierre Parlevas es un sociólogo francés, destacado teórico de la educación física y del deporte contemporáneo. Fue profesor en l'École Normale d'Éducation Physique, 1965 a 1975, y en el Institut National du Sport et de l'Éducation Physique, 1975 a 1987. Se doctoró en Humanidades y enseñó Ciencias Sociales y Matemáticas en la Universidad Descartes de París. En 1987 se convirtió en profesor de Sociología del Deporte en la Universidad de París-V. Actualmente es presidente honorario del Centro de Formación en Métodos de Educación Activa, CEMEA. Diseñó la teoría de la praxeología motriz o ciencia de la acción motriz. Considera que la educación física es una nueva ciencia y dependiente de otras ciencias madre como anatomía, fisiología, pedagogía, etc., porque se han modificado los 3 elementos fundamentales para crear una nueva ciencia: el objeto, el sujeto y el método. Determina que los parámetros que diferencian la estructura interna de los deportes son
la técnica, las reglas, el espacio, el tiempo, la relación entre los participantes y la estrategia motriz. 1. El nuevo objeto. Considera Parlevas que el objeto de la ciencia de la educación física ha ido evolucionando, desde la actividad física al movimiento, y ahora el nuevo objeto es la conducta motriz, concepto que agrupa a los datos observables y objetivos de los comportamientos motores, desplazamientos, gestos, contactos, etc. Y b. Los rasgos subjetivos de la persona en acción, recepciones, motivaciones, tomas de decisiones, afectividad, etc. 2. El nuevo sujeto. Considera que el alumno /A se convierte en el centro de los desarrollos teóricos y prácticos, sustituyendo con ello al sujeto universal abstracto que garantizaba la unidad educativa tradicional. Este cambio de sujeto recibió el nombre de revolución copernicana, donde los intereses, motivaciones y capacidades de cada alumno es el centro sobre el que gira todo lo demás. 3. El nuevo método. El juego deportivo que aparece como el resultado lógico de su preocupación por llevar a cabo la revolución copernicana. Las estructuras fundamentales del juego deportivo representan los sistemas operativos del juego y son llamadas estructuras universales: A. La red de comunicación, modelo y reglas del juego; B. La red de puntuaciones; C. El sistema de roles y subroles; y D. El código praxémico.